Muy buenas tardes, amigos de San Borja Noticias. Mi nombre es Ramón Espejo y los acompañaré durante una hora en la edición central de San Borja Noticias. El día de hoy, el nacionalismo, el Jurado Nacional de Elecciones convocó a todos los partidos políticos para la firma de un acuerdo de un pacto de no agresión entre los partidos políticos que participan en la campaña presidencial. Pues resulta que el partido de gobierno, el nacionalismo, no firmó, no envió ningún representante para la firma de este acuerdo. No queremos pensar que esta decisión de no firmar este acuerdo se deba a que piensen de algún modo, más bien que las agresiones vean del lado del candidato Urresti. Eso nos parece bastante extraño, que el partido de gobierno no haya querido firmar el acuerdo de no agresión. A propósito del nacionalismo, la presidenta de este partido, la que es esposa del presidente de la República, Nadine Heredia, escribió nuevamente a través de su cuenta de Twitter que los falsos héroes y las falsas heroínas han ido corriendo a enfilarse en partidos corruptos, en aparente alusión al ex primer ministro César Villanueva y a la ex procuradora anticorrupción Jenny Vilcatoma, que en los últimos días se unieron a las filas de Alianza para el Progreso y Fuerza Popular respectivamente. Y hablando de Fuerza Popular, el fujimorismo, que otrora tenía la imagen de ser un partido sólido, un partido que era de todos el que se veía más cohesionado, pues en los últimos días da la impresión que esto ya no es así. Ha entrado en una etapa como de enfrentamientos entre los grandes líderes históricos y lo que podría ser las nuevas generaciones o los nuevos líderes o los quienes quieren aparecer o los quienes rodean a la candidata presidencial. A propósito, estamos en línea con el congresista Héctor Becerril, que nos va a hablar un poquito del tema. Congresista, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, congresista. ¿Qué pasa en este momento en el partido fujimorista? Se dice que hay una pugna entre los denominados albertistas con los queiquistas, incluso se habla de evaluaciones. El propio Kenji Fujimori ha dicho que las evaluaciones deben ser para gente nueva. La congresista Marta Chávez dijo que si es que no se le incluía en la lista se retiraba de la política. En fin, ¿qué nos puede contar al respecto? No pasa absolutamente nada. Nosotros, como partido, como bancada, acabamos de terminar la legislatura, igual 35 colegas, férreamente unidos en torno a nuestra lideresa Keiko Sofía Fujimori. Lo que hay obviamente es una inquietud, ya que vienen las elecciones, y creo que todos los congresistas, de una u otra manera, queremos ir a una reelección, salvo uno o dos casos en nuestro partido, como es el caso de Pedro Espadaro, el caso de Joaquín Ramírez, que han decidido no ir a una reelección. Entonces, es normal de que haya este tipo de observaciones respecto a una decisión. Me parece no natural, una decisión normal que pasa en todo partido, que a los candidatos, para que sean como tal, tienen que ser evaluados. Yo no entiendo de qué manera un partido político puede elegir a sus congresistas que van a la reelección o a los que van a postular por primera vez, si es que no se someten a una evaluación. ¿Qué se va a hacer? ¿Un sorteo? ¿Se va a hacer al azar quién va a la reelección? No, pues. Entonces, simplemente, eso es lo que ha causado... Congresista, pero usted coincide con algunos colegas. Claro, usted coincide con el congresista Kenji Fujimori en que las evaluaciones deben ser solo para la gente nueva. Yo creo que todos los congresistas, tanto los antiguos como los nuevos, tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos. Por lo tanto, yo no creo que se diga, a los congresistas antiguos no se evalúa, solamente a los nuevos. Todos hemos sido elegidos por el pueblo, así que todos tenemos que estar sometidos a evaluación en nuestro partido político Fuerza Popular. Hay una encuesta de Ipsos que señala que el 77% de encuestados opina que ninguna persona que haya pertenecido a la administración del expresidente Fujimori debe integrar la lista de candidatos del Parlamento. ¿Ustedes tienen en cuenta para esta evaluación este tipo de información?
No, esto ha salido el día de hoy, la evaluación que se ha decidido en el partido ya viene de semanas atrás. Como digo, eso es lo lógico, eso es lo usual en los partidos políticos democráticos, que se tiene que evaluar a todos los candidatos que van a la reelección o los candidatos nuevos que van a postular. ¿Y qué puntos son los que van a evaluar? Eso lo tendrá que definir, lo van a definir quienes van a evaluar. En este caso hay un comité que está evaluando, digamos, a todos los candidatos y también a los congresistas que van a ir a la reelección. Ellos, me imagino, manejarán los temas y en base a qué se va a hacer esta evaluación. Y no estoy en ese comité, desconozco los parámetros. La opinión. Ok, congresista, ¿usted va por Lima, va por Chiclayo? No, en realidad no sabemos todavía, y te digo con total transparencia, no sabemos quiénes vamos a una reelección o quiénes no vamos a una reelección. Pero usted está seguro, digo, porque no, está bien. Congresista. Nadie está seguro, porque en realidad, como repito, todavía no se han dado los nombres que creo yo se van a dar a reuniones de enero. ¿Qué opina del tema de, puntualmente, la congresista Marta Chávez, la congresista Cuculiza, la congresista Luz Salgado? No, yo no voy a opinar sobre colegas con quienes he tenido la suerte de compartir 4 años y medio de un trabajo parlamentario intenso. No creo que sería ético de mi parte, ya que no formo, digamos, para la redundancia, parte de ningún comité para yo opinar o evaluar o dar una opinión sobre ellos. No sería elegante, ¿no? Muy bien, congresista. La última, ¿qué opina de lo que el nacionalismo no haya querido firmar el pacto ético? Me ha sorprendido que, bueno, más allá que todavía no esté oficializada la candidatura del señor Urresti, pudieran haber mandado a un representante de ese partido. Que es lógico, coherente con el accionar del nacionalismo, ya que tienen a un candidato que la única manera que tiene de hacer política es insultar, porque acaso Urresti va a entrar a un debate, digamos, de temas económicos, va a entrar a debate, digamos, en temas fundamentales de desarrollo del país. Pues no está capacitado. Entonces, como saben que la única manera que él tiene de querer ascender a las encuestas es insultando, era obvio que no firmen ese pacto. Tenemos al presidente Ollanta saliendo a insultar constantemente, desaforadamente, ¿no? Y yo no entiendo, por demás, cómo la señora Nadine ha perdido todo escrúpulo, ¿no es cierto? Ella saliendo de la fiscalía después de declarar 6 horas como cualquier vulgar delincuente, como es, sale a hablar de corrupción de otros partidos. Yo creo que la señora en realidad tiene un triste final, ya no tiene la más mínima vergüenza, está totalmente desvergonzada. Bueno, también pues que esperamos de alguien que está investigada por 10 delitos, ¿no? Congresista, hay quienes opinan que la candidatura del señor Urresti es como para, digamos, hacer el trabajo de eso, ¿no? De agredir, del trabajo de bajarse, digamos, a las otras candidaturas, pero que el verdadero representante del gobierno es el señor Acuña. ¿Usted está de acuerdo con este análisis? En realidad sería muy tonto de parte de César Acuña pegarse al nacionalismo, porque un partido político que tiene el 87% de desaprobación y que él se pegue, obviamente que en lugar de sumar va a restarle. Yo sinceramente no creo que Acuña se preste, digamos, a este juego de destrucción por parte de Urresti y él pegarse al nacionalismo. Y si es cierto eso, en los próximos días se va a conocer y finalmente pues eso le pasaría una factura tremenda, ¿no es cierto? Muchas gracias, congresista. Muy amable. A ti, Ramón. Okay. Bueno, eso fue el congresista Héctor Becerril. Siempre él muy crudo, muy duro. Vamos a una pausa y regresamos rapidito. Del papito para la suegrita, de la madrina para su ahijao, del tío para la tía, de mamita para Julito, para Julito.
No dejes que tus niños jueguen con pirotécnicos. Son peligrosos. Solo un adulto puede usar pirotécnicos y solo los permitidos. Que no falte nadie en tu familia en esta Navidad. Celebra seguro. Celebra feliz. SUCAMEC, Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil. Perú, progreso para todos. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Muy bien, estamos próximos a unas fiestas navideñas y es muy importante este tema que vamos a tratar en este momento con el brigadier Javier Blanco Bonilla, que es vicecomandante departamental del Cuerpo de Bomberos, Lima Norte. Comandante, el tema puntual es que en estas épocas son de fiesta, de celebración, se pueden ver empañadas, y ha ocurrido y ocurre, debido a accidentes, debido a tragedias. Y bueno, tiene mucho que ver con el uso de pirotécnicos, tiene que ver con muchos factores. ¿Cómo podemos, para empezar, evitar que ocurran estas cosas? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el Cuerpo de Bomberos viene trabajando ardua y permanentemente para tratar de hacer campañas de prevención de incendios, porque especialmente en estas épocas tenemos bastantes complicaciones en lo que se refiere a un sinnúmero de emergencias, especialmente incendios, ¿no? Entonces queremos hacer prevención y queremos decirle a la población que tienen que tomar todas sus precauciones para evitar de que sucedan tragedias y que estas fiestas sean lo más alegres posibles. El uso de pirotécnicos, existen los formales y los informales, pero todos, incluso los formales, son peligrosos. Estaba viendo un dato muy interesante que incluso los pirotécnicos legales autorizados por SUCAMEC son los de más riesgo siniestro, como es el caso de las chispitas mariposas, los volcanes, las luces de bengala de colores. Claro, hay una serie de pirotécnicos que ahora incluso hay ferias autorizadas para vender al público, pero son todos aquellos los que no son los deflagrantes únicamente, ¿no? Los detonantes están totalmente prohibidos de comercialización. Sin embargo, si nosotros no controlamos las situaciones de riesgo en las viviendas, en las casas, en todas las zonas, esas pequeñas chiquitas podrían ocasionarnos muchos problemas y podrían originar incendios, ¿no? No solamente eso, sino que los niños por el descuido muchas veces las ingieren y también pueden ocasionar un daño fatal. Las chispitas mariposas aparentemente inofensivas se vuelven rojas del nivel de calor que llega, y eso podría ocasionar graves quemaduras. Y también el uso de las luces en los arbolitos también genera incendios, ¿verdad? Claro, los arbolitos definitivamente son deben estar con horas contadas de trabajo y desconectarlos, por mucha gente que se confía y la deja trabajar toda la noche. Lamentablemente el material con lo que se fabrica estos vamos a decir, adornos para las navidades o fiestas simplemente son de muy baja calidad, y por eso que muchos lo encontramos a bajos precios. Sin embargo, esa baja calidad permite de que se produzcan estas condiciones de riesgo para propiciar incendios. ¿Cuál es el horario, la hora punta, digamos, de trabajo de los bomberos en estas fiestas? Porque, digamos, las fiestas se celebran, llegan a su ebullición a las 12, pero previamente también hay uso de pirotécnicos, luces y un montón de... Bueno, ya se vienen comercializando pirotécnicos y nosotros como Cuerpo de Bomberos en la zona de Lima Norte en este momento y en todas las zonas del centro, del sur y el Callao se están haciendo campañas de prevención para contrarrestar esta situación. Sin embargo, ya desde esta quincena ya la gente está comercializando, yendo a comprar y ya el riesgo está creciendo, ¿no? El trabajo es inmenso y bastante forzado de los bomberos. Y esperamos de que se pueda controlar esta situación porque queremos evitar casualmente tragedias que nos puedan afectar a todos. En el caso de los niños, ellos también no solamente usan estos fuegos que aparentemente son inofensivos, sino también van a manipular las luces. ¿Qué recomendaría usted para evitar que ellos mismos puedan ser los causantes incluso de un gran incendio? Claro, lo fundamental es que muchas veces los niños manipulan inclusive los fósforos, ¿no? Y es ahí donde se ocasionan las tragedias. Sin embargo, es obligación de todos nosotros los adultos, no solamente enseñarlos, sino estar atrás de ellos, supervisando constantemente, porque los niños son niños, ellos no miden, no calculan el riesgo y el peligro. Sin embargo, nosotros debemos de hacerlo porque con todos los antecedentes que tenemos
a través de todos esos años simplemente debemos de supervisar los padres, las personas adultas y si en el caso de que se vaya de alguna manera a manejar esta situación, tener espacios definidos en donde simplemente no haya el riesgo de que pueda haber una propagación, una chispa que puede iniciar un fuego. En caso se sucede en el momento y vemos que se encienden las llamas, ¿qué debe hacer? ¿Qué se debe hacer? Bueno, lo que siempre se recomienda es de que nosotros en nuestras viviendas, si hablamos específicamente, tenemos todas las condiciones de riesgo que puedan dar este tipo de condiciones. Deberíamos tener un extintor en la casa, ¿no? Entonces, sin embargo, muchas veces se dice, pero un extintor cuesta mucho. Entonces, perfecto, consíguete una lata con arena y la destinas exclusivamente para incendio, o sea que entonces no hay la opción de decir de que es muy costoso un extintor, sin embargo, teniendo una lata de arena podemos contrarrestar y utilizarla como un agente. Y de repente extintor. evitar una tragedias mayores. Claro, definitivamente con las experiencias que tenemos de tantos años, Utopía, Mesa Redonda y todos estos incendios que normalmente se producen casualmente más en estas fiestas, es donde debemos de trabajar, y no solamente nosotros como cuerpo bombero, sino toda la ciudadanía, para tratar de minimizar al máximo todas estas condiciones de riesgo. En caso ya las cosas se nos salgan de las manos, ¿a qué número deben llamar para que los bomberos estén atendiéndonos? Bueno, la central de bomberos tiene el número del 116, ese es el número de la central de bomberos a nivel nacional, y esta es una llamada libre desde un celular, desde un teléfono fijo, desde una cabina pública, así de que simplemente el 116 siempre va a atender todas las emergencias que se puedan reportar. Y luego de las fiestas navideñas vienen las fiestas de Año Nuevo. También usted ha hecho recordar algo muy importante, un capítulo nefasto en nuestra historia, el caso de Utopía. Aparecen en Año Nuevo unas fiestas donde a veces también son tan masivas que se vuelven incontrolables. ¿Usted recomendaría de pronto alguna medida de seguridad en especial para quienes van a asistir? Lo importante es de que, vamos a decir que es lo principal, ¿no? El problema del riesgo eléctrico, que es el que va a muchas veces ocasionar problemas. Entonces, en todas estas actividades hay que controlar mucho la parte eléctrica, que es importante, y el manipuleo de los pirotécnicos en ambientes donde se realizan estas fiestas, para poder minimizar al máximo el problema que pudiese darse. Y también sería bueno recomendar algún tipo de información referente a la ayuda inmediata que pueden tener los adultos para los casos de emergencia. Bueno, sí, hay una cosa que es importante, y un factor que a veces no se considera mucho, es de que en la fiesta de fin de año hay mucho, con los niños y los ancianos especialmente, problemas médicos, ¿no? Es decir, comen bastante panetón, comen pavo o carnes y en trozos grandes, y hay mucha gente que se atraganta. Claro. Y tiene muchos problemas. Entonces tenemos que tomar las previsiones para que los niños y los adultos mayores puedan tener las facilidades de ingerir estos alimentos en buenas condiciones, en condiciones pequeñas, y que no se vaya a producir el atragantamiento que pueda producir una condición fatal de salud y bueno, llegar a extremos, ¿no? El conocimiento también en algún tema básico de primeros auxilios, algún botiquín que... Importante simplemente tener un botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos, pero la atención de emergencia del cuerpo de bomberos se da a las 24 horas del día, y llamando al 116 téngalo por seguro que inmediatamente estaremos presentes para poder ayudar a solucionar los problemas que se puedan dar. Muy bien, ya saben, el 116 es la central de los bomberos, y para cualquier emergencia, desde cualquier celular, teléfono fijo. Ahora vamos a abrir los teléfonos para que el público pueda hacer algunas consultas acá al comandante, el 641-2007, repetimos 641-2007, y bueno, pero en este caso también estuvimos conversando hace poco con una doctora veterinaria que nos recomendaba el tema de el uso de los pirotécnicos para con los animales. Ustedes también saben que a veces por proteger a los animalitos, a nuestras mascotas, también podemos generar accidentes. ¿Eso ha ocurrido? Ustedes también hemos visto que a veces incluso han rescatado mascotitas que han estado escapadas, perdidas. Claro, sí, definitivamente uso de pirotécnicos también afecta a las mascotas, y el año pasado tuvimos varios trabajos en diferentes partes de Lima, ¿no? Y cuando se da esta situación de emergencia, simplemente lo que debemos hacer es tratar de evitar de que también los animales sean afectados por estas situaciones, ¿no? No debemos permitir, ya que ellos también sienten y se ven afectados y pueden propiciar también condiciones de riesgo para todos nosotros.
Muchas gracias. Ya saben, el número 116 es la central de los bomberos y desde las 24 horas está las 24 horas, para... los 365 días del año, la central de bomberos, y este es un número 116 a nivel nacional. Entonces, desde cualquier parte del país se puede llamar a los diferentes puntos donde están ubicadas las compañías de bomberos e inmediatamente las compañías de bomberos responderán. Muchas gracias al comandante Javier Blanco Bonilla por habernos acompañado. Estaremos atentos a todas las recomendaciones. Y ya saben, hay que evitar un poco el uso de los pirotécnicos y el 116 estará disponible en caso de emergencia. Bien, vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos. Radio San Borja es noticias, deporte, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, líder en peruanidad. Hola, soy Luis Alberto Vázquez, conductor del programa Educando. Si a su hijo no le gusta estudiar, se distrae, no comprende y usted tiene que ayudarle para que estudie y haga sus tareas. Escuche Educando, de martes a viernes a las 6 de la tarde por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Radio San Borja, líder en peruanidad, presenta Fusionados, Perú Contemporáneo. Primer programa dedicado 100% a la música peruana contemporánea y fusión, conducido por Jaime Cuadra. Todos los sábados a las 9 de la noche por Radio San Borja, líder en peruanidad. Ahora Radio San Borja está más cerca de ti. Encuéntranos en los 91.1. Y en nuestro portal web www.radiosanborja.com, donde no solo podrás escucharnos, sino también vernos vía nuestra web TV, Radio San Borja, líder en peruanidad. Seguimos con la información. La congresista Marisol Pérez Tello, luego de que ella dijera que si es que se concretaba la alianza PPC-APRA, ella simplemente iba a suspender sus actividades partidarias, salió el congresista Velázquez Quisqueyen a decir que ella sí iba. Eso generó una controversia, incluso salió la portada de un diario el día de hoy, ella con su estrellita en la frente diciendo que efectivamente ella iba con la alianza, iba a postular. Sin embargo, el día de hoy ella aclaró ya categóricamente de su cuenta de Twitter que no irá a la reelección en el Congreso. Respeto la decisión democrática de mi partido y le deseo el mayor de los éxitos, dijo. El partido respetará la mía, no iré a la reelección. Ha sido así de contundente la congresista Marisol Pérez Tello. En el caso en Ayacucho, las cosas andan bien convulsionadas. Sucede que el ex gobernador Wilfredo Corima fue declarado culpable en un proceso por las compras irregular de unas maquinarias y culpable de delito penal, es decir, se le condenó a pena privativa de la libertad por 5 años, prisión efectiva. Sin embargo, él está prófugo de la justicia en primera y segunda instancia y hasta el momento no se le captura. Pero ese es otro tema. El tema es que ahora el gobierno regional quedó descabezado, es decir, existe una situación un poco confusa en cuanto a la sucesión y quién va a tomar las riendas del gobierno de la gobernación de Ayacucho. Para que nos explique un poquito el tema, nos encontramos con Rosario Romaní, desde Ayacucho. Aló, Rosario. Buenas tardes, Ramón, y buenas tardes a todos tus oyentes de Radio San Borja. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Estamos hablando un poquito del tema de Ayacucho, luego de que ya se confirmara la sentencia contra Wilfredo Corima. ¿Cómo han quedado las cosas en el gobierno regional o en la gobernación, como se le llama ahora? Bueno, en la condición que tenemos nosotros de periodistas hemos venido informando permanentemente sobre lo que ocurre en nuestra región de Ayacucho. Bueno, posterior a la sentencia en segunda instancia del ahora prófugo Wilfredo Corima,
se han producido algunos escenarios en realidad bastante complicados. Ustedes recordarán, por ejemplo, el audio que difundieron a nivel nacional cuando Wilfredo Corima, a través además de otra persona, intentaba comprar un voto de uno de los consejeros para la elección de uno del que dijo que era desconfianza. Ese, por ejemplo, fue un escenario que ocurrió en esta post-sentencia de Wilfredo Corima. En la medida en que inmediatamente se conoce la decisión de la Sala Penal de la Corte Superior de Ica, el Consejo Regional convoca a sesión de Consejo Regional para designar o elegir a los que se encargarán, digamos, de la gobernación y vicegobernación de Ayacucho. En un primer momento, la sesión de consejo no logra los votos requeridos por norma. Se frustra esta primera sesión de consejo regional, había desesperación obviamente del sector del prófugo Corima por mantenerse en el poder. A través de los audios. Okay, claro. Luego viene una siguiente sesión de consejo regional. Había una desesperación enorme de todos los consejeros por copar este espacio, y básicamente los dos grupos, digamos, encontramos que tenemos ahora en el Consejo Regional, el grupo de Acuña y el otro grupo del prófugo Corima. Bueno, a falta de foro se vuelve a suspender, vuelven a convocar días después nuevamente el Consejo Regional, y efectivamente ahí sí designan o eligen a los nuevos encargados del gobierno regional. Cada uno fue elegido por voto unánime. A la gobernación, obviamente representante de APP, un representante de APP, y a la vicegobernación, un representante del grupo del prófugo Wilfredo Corima. Ambos espacios fueron decididos por unanimidad. ¿Y quién es el nombre del Sí. ¿Cuál es el nombre de la persona? Bueno, el gobernador encargado, elegido, es el profesor Julio Sevilla, en representación de la provincia de Parinacocha. El vicegobernador es el señor Máximo Contreras, que representa la provincia de Huanta. Bueno, los dos elegidos. Se pensó que por lo menos la inestabilidad política que se vive actualmente en Ayacucho podía ya calmarse, si se quiere. Sin embargo, tuvieron una serie de otras situaciones, como por ejemplo que los documentos o la decisión que tomó el Consejo Regional tardó tanto en remitirse al Jurado Nacional de Elecciones, y recién el día de hoy, pasado más de una semana, recién hoy, ha ingresado al Jurado Nacional de Elecciones la documentación completa. Sin embargo, durante estos días, el presidente del Consejo Regional, el señor Víctor Hugo Pillaca, obviamente nos tuvo con información en realidad nada clara. Pareciera que esta votación de unanimidad, tanto para el grupo de APP como para el grupo de el prófugo Corima, pareciera que hubiera tenido, si se quiere, algún concierto de negociación, y en ese trance el hecho de prolongar la presencia actual de los funcionarios del prófugo Corima pareciera haber estado, digamos, en este proceso de negociación, tanto así que ha tardado tanto, y recién hoy ha ingresado al Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, le hicieron larga a propósito, puesto que eso ya estaba prenegociado. Pareciera eso, porque todos sospechamos una situación de esa naturaleza, porque, como sabes, estamos en el mes de diciembre, es cierre del año fiscal 2015, hay una serie de situaciones alrededor, por ejemplo, contrata de personal, los procesos de licitación, los propios presupuestos, recursos que se tienen que considerar para el próximo año, y es una serie de cosas que en la gestión pública, de hecho, se muestra a estas alturas del año fiscal ¿Y ustedes 2015. ¿Cómo ven la elección de estos dos señores, de Julio Sevilla y el vicegobernador? En realidad
es incierta. Sin embargo, por lo menos el gobernador encargado durante estos días ha intentado dar o mostrar tranquilidad ante la población ayacuchana, indicando que va a desarrollar una gestión participativa, que algunos funcionarios incluso van a ser designados a propósito de, si se quiere, la presencia de colegios profesionales. En realidad hay una serie de iniciativas que desde los diversos sectores se ven positivamente. Sin embargo, uno no sabe lo que vaya a pasar. De hecho, que él llega al Consejo Regional por las siglas de APP, y todos sabemos que esta organización, o por lo menos el liderazgo de esta organización, se ve desesperado por el poder nacional. Imaginamos que este escenario se ha visto también favorable para este señor, y eso preocupa. Esperemos que Ayacucho ya ha vivido tanta inestabilidad, claro, hechos de corrupción que se han ido denunciando a lo largo de estos años por la presencia del señor ahora prófugo Wilfredo Oscorima. Esperamos que ya no le sigan haciendo más daño a Ayacucho. Ayacucho requiere seguir avanzando. Esperemos que estas intenciones o pretensiones políticas, digamos, o de uso de recursos en este proceso electoral no se impongan. Muy bien, Rosario. Mira, la verdad es que estamos muy preocupados por esta situación en Ayacucho, porque como tú dices, ya han pasado tanto que ya es momento de encontrar la calma. Entonces es importante para esta calma, para esta estabilidad, que todos pongan de su parte y que se inicie de verdad una nueva etapa. Y una nueva etapa involucra pues cortar todos los vínculos que existirían o que hubieran existido pues con los malos manejos de los que ya sabemos, y que en este caso, que podría decirse emblemático también, ha llegado hasta el Poder Judicial, y se encuentra nuevamente un gobernador de una región prófugo de la justicia, y no sabemos la verdad es por qué no se le captura aún. Pero esperemos pues que sean las cosas como tú dices, y seguimos en contacto, y esperemos seguir contando con información para que nos cuente cómo están las cosas por allá. En realidad todos deseamos eso, que en algún momento Ayacucho logre eso que tanto deseamos. Uno, la estabilidad política que se requiere, y lo otro es que los recursos en realidad lleguen a los lugares que tienen que llegar, pero además esos recursos sean para obras concretas para estos lugares. En efecto, lo que también nos preocupa es por qué el Ministerio del Interior hasta el momento no captura a Wilfredo Oscorima. Claro, esa es una pregunta que nos hacemos todos, porque vergonzoso, hace pocos días, hace un par de días, ha estado en Ayacucho, en la Pampa de Ayacucho, el ministro del Interior. O sea, se ha atrevido a venir a Ayacucho, aún sabiendo que tiene cuentas por saldar en Ayacucho, básicamente con la captura del prófugo Wilfredo Oscorima. Es en realidad algo vergonzoso, y eso lo señalamos en realidad a través de este medio. No se entiende cómo haberse trasladado acá cuando tiene que responder muchas cosas acá a Ayacucho. No se entiende cómo es que el ministro del Interior, además de tener ese desparpajo de sentirse él que es una persona que sabe mucho de seguridad, a pesar que estamos atravesando el peor momento de nuestra historia en seguridad, según lo que muchos comentan y lo que se ve en las calles, lo que se palpa, ni siquiera cuando se le hizo una entrevista en Canal N sabía la situación de prófugo del señor Wilfredo Oscorima. Ese desconocimiento como tal lo descalifica completamente al ministro del Interior, y exigimos la captura de este señor Wilfredo Oscorima, porque no puede ser posible que sea tan fácil burlar así a la justicia, y que no existan autoridades que hagan respetar las decisiones judiciales. Muchas gracias, Rosario. Ramón, sí, efectivamente, como tú dices, está descalificado, y este señor que está descalificado ha venido a Ayacucho hace unos días y ni siquiera se ha pronunciado absolutamente nada frente al prófugo Oscorima. Muy bien, vamos a hacerle seguimiento a este tema. Muchas gracias, Rosario. Estamos felices fiestas si es que nos comunicamos antes. Gracias. Perfecto. Muy bien. Me informan, noticia de último minuto, que Arequipa está de fiesta. Ha campeonado el Melgar Fútbol Club, ganándole 3-2 al Sporting Cristal
allá en su tierra, y no nos queremos ni imaginar cómo estarán celebrando nuestros hermanos del país vecino de Arequipa. Pues bien, vamos a pasar a un tema muy muy importante. Atención a todas las familias, como es el caso de la mía en particular, que tiene a una persona que padece de diabetes, o las personas mismas que padecen de diabetes. Esta es una enfermedad que involucra mucho el tema de la alimentación, que tiene mucho que ver porque además incluso existe un plan de alimentación para diabéticos. En las fiestas navideñas es normal que las personas se excedan un poco en la alimentación, pero no necesariamente debe ser así para las personas que padecen de esta enfermedad. En este momento nosotros nos encontramos con la nutricionista Alejandra Lagui, asesora nutricional de Abresa, quien nos va a explicar un poquito las maneras en que podamos celebrar las fiestas navideñas sin salirnos de este plan de alimentación para las personas que tienen diabetes. A propósito, vamos a abrir los teléfonos 641-2007 para escuchar también sus comentarios sobre este tema y sus preguntas a la especialista. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Te decía, existe un plan de alimentación para las personas que sufren de diabetes. ¿Cómo podríamos, formar, crear, hacer una cena navideña, presentar una cena navideña sin excedernos de este límite? Mira, en primer lugar, definitivamente las personas que padecen diabetes deben de cuidarse los 365 días del año con su alimentación. Pero hay algo que aquí en el Perú quizá, o porque somos un poco más amigueros, porque tendemos a tener muchas reuniones, celebramos la Navidad. Si podemos celebrar desde el 15 de noviembre, le empezamos a celebrar desde el 15 de noviembre, ¿no? Como que la Navidad en verdad es un mes, cuando en verdad debería ser realmente, si es que vamos a tener algún descuido o desbande, el día de la celebración. Ahora, ¿qué sucede? Aquí en el Perú, ¿de qué nos alimentamos la mayoría de personas, o cuál es la línea de alimentos que más se consumen en el Perú? Son los carbohidratos, ¿no? El pan, las harinas, el arroz, la papa, el plátano. Y las personas que padecen diabetes tienen que tener un control muchísimo mayor en las porciones de carbohidratos, porque finalmente es azúcar. Lo que ellos tienen que evitar consumir en exceso, o en algunos casos realmente evitarla, dependiendo del grado de la diabetes que tienen, es el azúcar. Ahora, ¿en qué consiste una cena navideña? En pavo, que perfectamente esa preparación, que es una proteína, la podrían consumir porque no afectaría en nada. Pero sigue con esa presentación al horno y relleno, sí, eso no hay con ningún eso problema. no pasa nada. Ahora, el relleno puede que tenga, dependiendo de lo que le pongan, algunos le ponen pasas, otros le ponen jamón en pedacitos, quizá alguien le pone alguna especie de dulce como miel. Si fuese con algo dulce como miel o algún jarabe o algo así, yo recomendaría que el diabético no. Exactamente, pero la mayoría de rellenos están rellenos de pasas que podrían consumir porque es una pequeña porción lo que van a consumir. Entonces con el pavo yo no creo que haya problema. Luego viene... En el caso, para no irnos del pavo, le inyectan a veces alcohol, pisco, vino, para la preparación. Eso no trae ningún problema. No debería afectar porque la cantidad no es una cantidad excesiva, y es un pavo que más o menos estamos hablando que pese 8, 9 kilos aproximadamente, ¿no? Entonces no debería afectar. Ahora, si lo podemos evitar, mejor. Y no solo para las personas con diabetes, sino en general, ¿no? Okay. Otro plato que es común en la cena navideña es el puré de manzana. Ahí sí, por ejemplo, yo haría un hincapié. ¿Qué pasa? La manzana es una fruta que, si lo vemos como fruta, no habría ningún problema. Pero igual las personas con diabetes deben de tener un consumo súper moderado de frutas, porque la fruta también tiene su propio azúcar, que es la fructosa. Ahora, la mayoría de purés de manzanas llevan azúcar en su preparación. ¿Pero qué se podría hacer? Hacerlo sin azúcar, por ejemplo, para la persona con simplemente el azúcar propia de la manzana, ¿no? El chocolate. Ya, ese tema sí es importante. Yo recomendaría que la persona con diabetes evite el chocolate, o quizá existen mejor dicho, no es quizá, existen en el mercado chocolates endulzados con stevia o con Splenda o con algún tipo de edulcorante que pueden consumir los diabéticos. Me parece que incluso hay un producto que es chocolate para diabéticos. Exactamente. Sí, existen, o sea, el día de hoy existen una infinidad de alternativas que, gracias a Dios, en el Perú están entrando con mucho más fuerza. Quizá también la están produciendo con mucho más fuerza aquí en el Perú para personas con diabetes. Ahora, es importante mencionar que los productos que son aptos para diabéticos no significa que no tienen calorías, no significa que no nos van a engordar. ¿Por qué? Porque las personas consideran que lo que engorda es el azúcar,
pero no necesariamente, también tienen grasa. Entonces, si se va a consumir un chocolate como un chocolate de taza apto para diabéticos, está bien, lo podemos consumir, pero también en una cantidad moderada. No porque va a afectar su diabetes, porque es un producto que tiene un edulcorante que lo pueden consumir, sino por la cantidad de grasa que puede tener el producto, ¿no? Entonces, se puede consumir, sí, pero en porciones adecuadas. ¿Champán? Si van a brindar con una copita de champán, no habría ningún problema. Si es que previamente han tenido, por ejemplo, una semana que han comido saludable, han hecho actividad física, pero si vienen de evento en evento y es una copita en cada evento, yo recomendaría que no. Lo ideal es que las personas con diabetes, si es que quieren brindar por la Navidad, no tomen alcohol durante el mes y ese día se tomen una copa de champán, ¿no? El caso del panetón. Ya. El panetón sí yo preferiría que no lo consuman porque uno es de noche, ¿no? No van a tener momento para quemar las calorías porque van a comer y luego se van a ir a acostar. Y sí tiene azúcar, ¿no? Sí tiene un contenido de azúcar. No he visto panetones aptos para diabéticos, sería bueno, pero existen, por ejemplo, queques. Queques que son medios navideños, que se reemplaza el azúcar por algún tipo de edulcorante. Y los que le echan, por ejemplo, panetón con mantequilla, ¿eso tampoco es recomendable? No es recomendable si se consume todos los días o todo el mes. Pero si una vez se come un poco de panetón con mantequilla, el tema de todo esto es el exceso de la alimentación. No solo para el diabético, sino para una persona como nosotros que no tenemos ningún tipo de enfermedad que nos prohíba algo. Podemos consumir de todo, pero en las porciones adecuadas, ¿no? Ok. ¿Algún alimento alternativo? En el caso, por ejemplo, bueno, pavo de repente no, pero ¿tú qué recomendarías como alternativa para estos casos de personas con diabetes? El pavo yo sí lo dejaría como tal. No recomendaría que consuman otro tipo de proteína porque es una proteína. Podría ser pollo. Por ejemplo. Sí, el chancho, por ejemplo. Si es como un lomito de chancho o algo que no tenga mucha grasa, no habría ningún problema. Pollo también podrían consumir. Jamón también podrían consumir. El pavo, bueno. Lo que sí, por ejemplo, yo trataría que no coman arroz, por ejemplo, ¿no? Porque el arroz es un carbohidrato. Entonces, que quizá en vez de arroz reemplacen por una buena porción de ensalada y su puré. Y las ensaladas esas que tienen cremas, por ejemplo, las mayonesas y eso, ¿hay algún problema con eso que se consuma? Normalmente esas ensaladas tienen papa, tienen choclo, tienen palta. Entonces, la papa y el choclo también es un alimento que las personas con diabetes tienen una restricción porque son carbohidratos. Ahora, si es una ensalada que tiene como un aliño algo con mayonesa, la mayonesa no es una restricción para ellos porque no es azúcar, es grasa. Pero sí debemos de consumirlo nuevamente moderado porque es un alimento que puede resultar hasta mucho más calórico que otra preparación por la cantidad de grasa, ¿no? Podríamos hacer que consuman 2 cucharadas de este aliño en su ensalada. Por ese día no les va a pasar absolutamente nada porque la porción es medida, ¿no? Ahora, si es una ensalada, como te repito, la típica ensalada navideña que tiene papa, que tiene choclo, que tiene pasas, que tiene mayonesa, quizá tiene piña también, yo sí recomendaría que opten por otro tipo de ensalada, ¿no? Definitivamente las conservas esas de durazno con miel, eso descartado, ¿no? Gracias a Dios ahora en el mercado hay unas conservas que son endulzadas con edulcorantes, que son edulcorantes permitidos para el consumo, que podrían consumir las personas con diabetes. No las conservas normales que son con almíbar, que tienen azúcar, pero sí las que tienen algún tipo de edulcorante, ¿no? Como te digo, en el mercado encontramos últimamente, no solo en tiendas naturistas, sino también ahora en los supermercados, muchísimas opciones para diabéticos que los pueden aplicar perfectamente. Hasta existe un chocolate instantáneo, que es como si fuese una cocoa, pero está endulzada con edulcorante que pueden ser consumidos por un diabético, ¿no? Y ya un poquito, en términos generales, comer sano no necesariamente es, o sea, no solamente debe ser para las personas que ya padecen la enfermedad, sino para todos. En este caso, si uno ya se excedió en la cena navideña, durante los días previos entre Navidad y Año Nuevo, ¿tú recomiendas volver a la dieta normal? Sí, como te mencioné al inicio de la entrevista, aquí en el Perú y creería que casi en todo el mundo, las personas que realmente celebran la Navidad o tienen ese espíritu como lo tienen los peruanos, empiezan a celebrar su Navidad desde la quincena de noviembre. Entonces dicen, uy, me engordé por Navidad. No se engordó por Navidad, se engordó porque ha venido comiendo mal desde un inicio. Así es. Entonces, la nutrición es la ciencia de la prevención, ¿no? No tenemos que esperar a estar enfermos para empezar a comer mejor.
Debemos de evitar la enfermedad comiendo mejor. Comiendo mejor no significa quitándonos cosas, sino aprendiendo a comerlas en las porciones adecuadas y sobre todo haciendo actividad física. Entonces, ¿qué es lo ideal? Cuidarnos antes de la Navidad y cuidarnos entre Navidad y Año Nuevo, porque en Año Nuevo quizá no se come mucho, pero muchísimas personas toman mucho más alcohol, que claro, también son calorías, ¿no? Que se convierten en azúcar. Entonces, lo que deberíamos hacer es, si bien es cierto, en el mes de Navidad existen que el evento de fin de año de la empresa, que la reunión con los amigos, que el almuerzo, que el desayuno, entonces generalmente esos eventos son o en el almuerzo o en la cena o en el desayuno, no es todo el día. Entonces las comidas que no tenemos en el evento, tratar de cuidarnos súper bien, por ejemplo, evitando harinas, evitando comer exceso de pan, exceso de dulces, exceso de arroz. Si podemos eliminar el arroz y sabiendo que vamos a tener una comida en la noche, sería ideal, haciendo actividad física. Muchas personas ya hacen actividad física, pero podrían aumentarla en este mes, ¿no? En vez de salir 3 veces, salir 6 veces, en vez de media hora, subirlo a 1 hora, tomar muchísima agua, y en la época después de Navidad, esa semana previa al Año Nuevo, volver a tener una alimentación saludable, ¿no? Ok, muchas gracias, Alessandra. ¿Alguna última recomendación? Repite, que ya tenemos poquito tiempo. Y lo que tenemos que hacer de todas maneras en este mes y con mucho más intensidad, como te dije, es la actividad física. Ok, ya saben, amigos, vamos a una pausa rápida y regresamos. En tu corazón. Orgulloso estoy. Mientras todos están durmiendo, ellos están vigilando. La hora del vigilante. Haremos de sus madrugadas algo totalmente diferente. Música, entrevistas y la mejor compañía para que estés alerta, 100% operativo. La hora del vigilante. Todos los viernes desde las 4 de la mañana por San Borja 91.1. Líder en peruanidad. Todo lo que necesitas para fortalecer tu negocio está en Negocio Pyme con Miki Torres. Todos los sábados desde las 10 de la mañana por Radio San Borja 91.1. Líder en peruanidad. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Muy bien, rapidito, quedó a voto el recurso de nulidad de sentencia en el caso de Walter Oyarse. Hoy día la sala penal transitoria escuchó los alegatos de los sentenciados Sánchez Manrique, Roque Alejos, Loco David, Cholo Payet y Montoya Fernández. Ahora esperaremos ya la decisión final de la Corte Suprema referente a este caso. Les mencionaba hace un momento que campeonó el Melgar, este equipo tradicional del sur del Perú. Está hoy día celebrando campeonato nacional y nos encontramos en línea con el periodista Juan Carlos Ortecho. Aló, Juan Carlos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Campeonó Melgar? ¿Justo campeón? Yo creo que sí, definitivamente es el equipo que hizo mejor las cosas durante el largo del campeonato. Si bien Cristal durante algún momento se le vio como el equipo que llevaba la delantera, fue campeón de la apertura, yo creo que se aburguesó en el tiempo, incluso en agosto, septiembre se hablaba que Cristal iba a ser un campeón relativamente fácil. Melgar tuvo una carrera una campaña bastante regular, especialmente en Arequipa, ¿no? Donde no conoció la derrota, y también fue un buen visitante y es el que mejor juego, el que más orden tuvo durante la mayor parte del campeonato, con un técnico que creo que lo quiso más, que ¿no? La diferencia también probablemente estaba en el banco, ¿no? Entre Juan Reynoso y Daniel Amet. Ahora el partido lo comienza ganando Cristal en un minuto clave, porque Melgar falla un penal, el Cachete Zúñiga, y Cristal al minuto siguiente mete el primer gol del partido. Así es. Yo creo que incluso en el primer partido, Melgar en el saldo final fue mejor. O sea, si piensas en juego asociado, en un equipo que tuvo más regularidad en el campo y que sabía más a qué jugaba, estabas hablando que Melgar la tenía más clara.
y que ese gol que llega en el minuto 15, el gol de Cristal, llega producto de una desconcentración de la defensa. Cuando a Melgar Cristal le anotó goles fue por desconcentraciones, básicamente, incluso en el partido en Lima y ahora también con este contragolpe después del penal fallado. Y luego un penal que también fue algo dudoso. Yo creo que al final sí es penal, pero de cualquier manera te das cuenta que Cristal solamente le hizo daño a Melgar cuando Melgar pestañeó, cuando tuvo errores, mientras que Melgar sí tuvo la capacidad de generar fútbol y finalmente anotar los goles que le dan el campeonato. Sin embargo, esta final tuvo un primer tiempo, por decir de alguna manera, en Lima, y es ahí donde parece que Cristal comienza a perder verdaderamente el trofeo, puesto que empatan de locales. Sí, de acuerdo. Cristal tenía un talón de Aquiles, que es su línea de fondo. A Cristal le hacían daño muy fácilmente. La línea de 4 de la ASA, Alberto Rodríguez, Cosío y Reboreo estuvo por debajo de las expectativas. Y eso ha sido al final lo que le lleva a perder el campeonato. Si te pones a pensar, ellos han jugado en los últimos 10 días 4 partidos y le han metido 10 goles. Oh, claro. Es decir, casi un gol por día. No puedes pensar en ser campeón con una defensa tan endeble. Juan Carlos, quisiera salir un poquito del tema netamente deportivo, aunque no desligando del todo, pero con este tema horrible de lo que es la corrupción ligada al fútbol. Ha llegado una información de la Fiscalía de Lavado de Activos que involucra a personas en su investigación justamente, y nos ha sorprendido ver nombres como por ejemplo el de Carlos Benavides, la esposa de Manuel Burga, incluso expresidentes regionales como el caso de Luis Picón, el caso de también Edwin Oviedo, y una serie de nombres del congresista Joaquín Ramírez, ex ministro José Chan. Tú los tenías, es una serie de nombres, estamos hablando de 66 nombres, el otro presidente regional, Iván Vázquez. ¿Tú los tenías ya dentro de tu panorama de investigación tal vez en estos casos, o también te ha sorprendido como a nosotros? No me ha sorprendido para nada, porque esta es una investigación que se inicia el año pasado, en noviembre del año pasado. Recordemos, en aquel momento, por la coyuntura política, resultaba beneficioso para el gobierno seguir persiguiendo al fútbol, en ese entonces presidente del fútbol peruano, que era Manuel Burga. Y el entonces fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, abre una investigación, y él lo dice de esta manera, dice: vamos a hacer una mega investigación de fútbol peruano. Claro. Es decir, prácticamente agarró una guía telefónica y denunció a todo el mundo que estuviera asociado con el fútbol peruano. Por lo tanto, esa mega investigación quedó en el tintero, no se avanzó, y es la que ahora se ha reanimado, se ha reactivado, en función a que Estados Unidos sí ha tomado cartas en el asunto y ha pedido la extradición de Manuel Burga dentro de un caso mucho más grande. En aquel momento... Entonces, se ha reactivado y se ha incluido a todas estas personas. En aquel momento en que tú mencionas, recuerdo claramente que muchos, incluso periodistas, decían que no se podía ni siquiera tocar a la federación, ni a Manuel Burga, ni con el pétalo de una rosa, porque nos iban a desafiliar. Y Estados Unidos ha demostrado que eso era sencillamente falso, porque nadie se habla de desafiliación a Estados Unidos, y se han tirado abajo desde la cabeza, y se ha desarmado todo esto como un castillo de naipes. ¿Tú qué opinas al respecto? Que eso siempre ha sido, yo creo que la gente estaba equivocada al pensar que no se podía remover a un presidente, porque se daba cuenta de que eso era de un tema, siempre y cuando fuera un tema administrativo, es decir, cambiarlo por injerencia política, por injerencia del gobierno. Lo que siempre ha sido igual es que por un tema penal, por cuestión de la comisión de un delito, uno sí puede llevar a un tribunal a un presidente de una federación. O sea, el presidente de la federación actúa dentro del marco de las leyes de un país. Si ha cometido delitos en ese país, por lo tanto puede ser llevado a un tribunal y ya no puede seguir ejerciendo su cargo. Eso es lo que ha hecho Estados Unidos ahora, ¿no? Tiene que ver también que la FIFA está mucho más endeble, ya no está fuerte, ¿no? En ese momento sí podía imponer condiciones, ahora ya ellos no están, o sea, están más bien en retirada. Claro. Pero eso siempre ha sido así, o sea, cuando se le imputa a alguien cargos o algunos delitos, la comisión de un delito, entonces